Yo sé que te duele saber de que la Reina Valera de 1960 es una traducción corrupta y confusa. Aquí te tengo otra, así que pon atención. 1 Corintios capítulo 14, versículo 4. El que habla en lengua extraña. ¿Cómo? Lengua extraña. Dice, así mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Esa lengua extraña es un agregado. Sí, Reina Valera es corrupta porque agregó esto. Yo ya te lo he dicho, pero lo que pasa es que tú no quieres entender. Sociedades Bíblicas Unidas. En su página web, curioso, un arco iris, ¿verdad? Pero eso es para otro tema. En la sección ¿quién? Dice, ellos sirven y trabajan con todas las iglesias, tradiciones y dominaciones. Ellos les conviene agregar y poner cosas para tener engañada a la gente. Pero como ya dijimos, la traducción del Nuevo Mundo es fiel al original. 1 Corintios capítulo 14, versículo 4. El que habla en otra lengua se edifica a sí mismo. ¿Ya ves que no aparece lengua extraña? Saludos, estimada audiencia de Noticia Cristiana. Bienvenidos a esta serie que sería el segundo episodio, que tiene que ver con herejías, falsas doctrinas, mensajes antibíblicos. Hoy vamos a analizar 1 Corintios capítulo 14, versículo 4. Yo le puse este título: traducción corrupta, la Reina Valera 1960. Ahora, quiero aclararles que ese video, que me lo encontré en TikTok y por lo cual estoy haciendo esto, es por la única razón de aclarar esto. Primero, la persona que hace y crea ese video es una persona testigo de Jehová. Esa traducción del Nuevo Mundo es la que usan los testigos de Jehová. Y quiero aclarar también de que no pretendo defender la traducción 1960, traducción del Nuevo Mundo. Entonces vamos a comprobar. Para ver si no me equivoqué. Y como les decía, esta traducción del Nuevo Mundo es publicada por la sociedad Watchtower, que es de los testigos de Jehová. Solo quería comprobar en el teléfono para darme cuenta si me había equivocado, pues porque yo soy humano y me puedo equivocar. Ahora vamos a analizar esto. No pretendo defender la versión 1960, que es una traducción. No vengo a cuestionarla, sino a presentar los hechos tal como son, porque pretendo presentar evidencias objetivas respecto a esto que dijo esta persona, que es un testigo de Jehová, que lo que busca es insultar la versión 1960, llamarla corrupta y decir, oye, ellos son de las sociedades bíblicas, producen esta versión y lo que hacen es tratar de engañar a la gente y añadirle y agregarle. Por supuesto, lo que vemos allí es una presentación simple. Es una presentación simple. Yo puedo poner una traducción y compararla con la otra y decir, ve, en esta traducción 1960 aparece esta palabra y en esta no. Entonces, esta es la mala y esta es la buena. Es lo que hizo este sujeto. Pero de hecho tocó algo muy importante que el día de hoy vamos a analizarlo. Vamos a pasar a lo siguiente. Primero vamos a hacer un análisis contextual, histórico y cultural, un análisis literario y gramatical, un análisis crítico textual y alta crítica de 1 Corintios 14:4, ver si hay errores o imprecisiones en la versión 1960 respecto a ese versículo. No vamos a hablar de toda la versión 1960, a hacer un análisis histórico de las traducciones de la Reina Valera y al final encontrar y llegar a una conclusión: ¿fue un error de traducción o fue una decisión teológica? Número 1. El análisis contextual, histórico y cultural. Primera de Corintios fue escrita por el apóstol Pablo alrededor del año 55 después de Cristo desde la ciudad de Éfeso. La iglesia en Corinto en su mayoría estaba llena de gentiles, personas que no eran judías o no eran hebreas,
y presentaba problemas de desorden en la adoración, divisiones, inmoralidad y abuso de los dones espirituales. El capítulo 14, Pablo aborda específicamente el uso de los dones espirituales, comparando el don de lenguas con el don de profecía dentro del culto comunitario. A eso se refiere el texto, para que ustedes tengan contexto de qué quería decir Pablo. El énfasis de Pablo es la edificación de la iglesia sobre el beneficio individual. Ahora, en el análisis literario y gramatical, losei significa lengua o idioma. En el contexto de 1 Corintios puede referirse, contexto, téngalo allí presente, en el contexto de ese pasaje, en 1 Corintios 14:4, puede referirse a idiomas no humanos, idiomas no aprendidos o una forma de lenguaje espiritual incomprensible sin interpretación. Entonces, el que profetiza, que significa se refiere a profetizar, se refiere en ese pasaje a proclamar. No se refiere a predecir futuro, sino a proclamar la verdad de Dios de manera comprensible para la comunidad. Aquí se enfatiza que la proclamación de la palabra tiene un impacto colectivo y más edificante en la comunidad de fe, porque había un momento en que dice Pablo, bueno, el que habla en lengua debe tener un intérprete, para que al que está hablando en lengua, al hablar en lengua y tenga un intérprete, la comunidad sea beneficiada de ese el don del hablar en lengua, de ese momento en que está hablando en lengua. Pero dice Pablo, enfatiza que es mejor el proclamar la palabra que él está hablando en lengua, porque muchos hablaban en lengua y no tenían intérprete, y también causaba confusión en las personas que no entendían este momento en que cuando alguien habla en lengua, como muchas veces pasa en las iglesias, hay un montón de gente que se pone a hablar en lengua y a veces no hay un intérprete. No estoy en contra del don de hablar en lenguas, porque sí creo en el don de hablar en lenguas, pero lamentablemente en estos tiempos mucha gente habla en lenguas y no tiene intérprete, o muchos dicen hablar en lengua y en realidad no hablan en lengua, pero eso sería otro tema, porque aquí estamos analizando 1 Corintios 14:4. Ahora, el que habla en lengua extraña a sí mismo, dice la versión 60, se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Entonces dice el apóstol Pablo, está bien, el que está hablando en lengua se edifica a sí mismo, pero no tienen intérprete para escucharlo, lo que está diciendo al hablar en lengua, y que edifique a la iglesia. Entonces dice el apóstol Pablo, es mejor el que profetiza, el que proclama, edifica a la iglesia. Ahora, en el texto original griego, Nestre Aland 28, considerado el más fiable, encontramos que en el original no aparece la palabra extraña. Es cierto lo que dijo este testigo de Jehová, que no aparece eso, pero claro, él no cita el texto original, solo hace una comparación entre su versión, la versión 1960, con la versión del Nuevo Mundo, que es de los testigos de Jehová. Entonces, el que habla en lengua a sí mismo edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia, dice el texto original, y no aparece la palabra extraña. Errores o imprecisiones entonces en la versión 1960. La lengua extraña no está en el original, no aparece en el griego. Pablo solo dice losei, que es lengua, sin especificar si es un idioma humano o una lengua espiritual. Cuando Pablo dice eso de lengua, no está refiriendo, no lo dice específicamente a una lengua celestial, sino que por el contexto habla que el hablar en lengua, que es un don que lo da el Dios a través del Espíritu Santo, y que para muchos parece como extraño o confuso cuando no lo entienden, mucho menos cuando no creen en el don del hablar en lenguas. Pablo solo dice lenguas, pero por el contexto se está refiriendo a eso, que es el don de hablar en lenguas, que no dice Pablo que lo condena, sino que dice el apóstol Pablo, siempre debe haber un intérprete, y con el objetivo de tener el intérprete que pueda edificar a la iglesia. Ahora, no aparece esa palabra extraña.
¿Qué es lo que estamos analizando? Entonces, a mí me surgieron preguntas. ¿Fue un error de traducción de Cipriano de Valera o Casiodoro de Reina? Primero fue Casiodoro de Reina con la Biblia del Oso y después vino Cipriano de Valera con la revisión. Por eso es que se llama Reina Valera. En la traducción que tenemos de 1960. ¿O fue una revisión que apareció este error en la primera impresión de la Biblia del Oso? ¿Por qué se agregó la palabra extraña en 1 Corintios 14:4? En la Reina Valera 1960. En el texto no aparece, ya lo decíamos, pero para poder llegar a esto, para entender esto, es que extraña no aparece el texto griego original, pero indica una adición interpretativa. La palabra extraña es una adición interpretativa, no es un agregado, no es que se les antojó agregar o quitar. No, para entender cómo cuando ocurrió este cambio es necesario que vayamos a la historia de las traducciones desde la Biblia del Oso de 1569 hasta la Reina Valera 1960. Bien, la Biblia del Oso, que fue la traducción de Casiodoro de Reina y que fue publicada en 1569, a partir de los textos originales hebreos y griegos disponibles en su época, usando principalmente el Textus Receptus, que era ese texto se refiere al texto en griego publicado por Erasmo de Rotterdam en 1516. Entonces, en la Biblia del Oso encontramos que el que habla en lengua a sí mismo edifica, más el que profetiza edifica a la iglesia. Si ustedes se fijan, en el texto no aparece extraña. Ahora nos vamos a la revisión de Cipriano de Valera, que esta revisión fue en 1602, ya publicada la Biblia con la revisión de Cipriano de Valera. Revisó la Biblia de Casiodoro de Reina y corrigió errores y los adaptó al lenguaje español del siglo XVII. Ahora, 1 Corintios 14:4 dice en la versión de Reina Valera 1602: el que habla en lengua extraña a sí mismo edifica, mas el que profetiza edifica a la iglesia. Ahí está. Las Sociedades Bíblicas Unidas no tenía que ver nada en ese tiempo con esto. No tenía, es una revisión de 1602. Una revisión de 1602. ¿Quién fue el que hizo esta adición? Fue Cipriano de Valera y lo hizo en 1602. Cuando se publicó la Biblia en español, la Biblia del Oso, la traducción al español, Casiodoro de Reina tradujo tal cual. ¿Por qué entonces Cipriano de Valera hizo esta adición que no está en el texto original? Vamos a revisar eso. Bien, a partir de la revisión de Cipriano de Valera de 1602, vinieron las posteriores ediciones de Reina Valera y mantuvieron la palabra extraña, incluyendo Reina Valera 1862, Reina Valera 1909, hasta la nuestra 1960. En todas estas ediciones se conservó la palabra: el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica. Bien, ¿por qué Cipriano agregó esto? En el siglo XVI y XVII, los traductores de la Biblia en español usaban el Textus Receptus, de que, como les decía, que era el texto en griego de Erasmo de Rotterdam, pero interpretaron el texto a la luz del contexto teológico de su época. La Biblia de Ginebra de 1560, en inglés usada por los reformadores protestantes, tradujo 1 Corintios de una forma similar, añadiendo una lengua desconocida. ¿Por qué se hace esta adición? ¿Por qué hace esta adición Cipriano de Valera? Primero, por la influencia de lo mismo del tiempo de la reforma, de los reformadores,
También los reformadores en esta, que decían en esta Biblia de Ginebra, hablan de lengua desconocida, dice. Y ahora, ¿por qué se hace? ¿Por qué no siguieron la misma línea de Casiodoro de Reina? Porque la influencia del pensamiento reformado era la siguiente. La reforma enfatizaba, o sea, la reforma protestante enfatizaba que el verdadero mensaje de Dios debía ser comprensible para la congregación. La palabra extraña reforzaba la idea de que estas lenguas no eran idiomas humanos comunes, sino algo desconocido, lo que justificaba la necesidad de interpretación. Entonces, si alguien lee el texto y no entiende el contexto de a qué lengua se está refiriendo el apóstol Pablo, la persona puede entender lo que el apóstol Pablo se estaba refiriendo, de que alguien en la iglesia se ponía a hablar otro idioma. Es decir, si estaban en la iglesia y hablaban hebreo y todo, alguien se podía poner a hablar en griego, pero no se refería a un idioma, sino que a una lengua desconocida, en este caso producto del mismo don que da el Espíritu Santo, como es el hablar en lengua, que es una lengua celestial. Y le puedo decir así, lengua celestial, pero es un idioma que es producto que da el Espíritu Santo, que vos no lo entendés, alguien no lo entiende, porque no es un idioma humano. Ahora, la diferencia con Hechos 2, en Hechos 2 las lenguas eran idiomas humanas comprensibles. Cuando el Espíritu Santo desciende como lenguas de fuego, no como el fuego, sino como lenguas de fuego, hace hablar a las personas que nunca en su vida habían hablado otro idioma, y las personas los escucharon, los medos, los persas, escucharon las maravillas del Señor en su propio idioma, pero solo fue por un momento en que eso lo hizo el Espíritu Santo. Ahora entonces, en 1 Corintios 14, Pablo describe un uso distinto que algunos interpretan como lenguas espirituales. Al agregar extraña, Valera resaltaba esta diferencia. Ya. Cipriano de Valera agrega la palabra para resaltar la diferencia, para decir que no se está refiriendo a un idioma humano, sino a una lengua espiritual o celestial. Fue un error de traducción, una decisión teológica, no fue un error de traducción gramatical, sino una decisión interpretativa y teológica. Cipriano de Valera intentó aclarar el sentido del texto con una palabra adicional. Es decir, eso que leemos nosotros, lengua extraña, nos está dando ya una interpretación, nos está diciendo de que Pablo se está refiriendo a una lengua que solo da el Señor y que no se entiende en lenguaje humano porque no es un idioma humano. Entonces refleja allí, Cipriano de Valera refleja la teología reformada que enfatizaba la claridad del mensaje en el culto. Entonces lo que estaba haciendo Cipriano de Valera estaba tratando de dar una interpretación para cuando lo leyeran las personas entendieran que se estaba refiriendo a una lengua espiritual que solo da el Señor a través de su Espíritu Santo. Le da una interpretación, porque seguramente alguien se puede encontrar eso y no entiende a qué lengua se refiere, y alguien puede decirlo, este es como un idioma que se refiere. Alguien lo puede tomar así. Y por otro lado, el pensamiento de los reformadores es esto: poner la Biblia en un lenguaje que la gente lo pueda comprender, como nosotros hemos hecho los evangélicos. Predicamos un evangelio que se pueda comprender, lo exponemos de una forma que la gente pueda comprender la palabra del Señor, las buenas nuevas de salvación. Ahora, en términos de fidelidad textual, extraña no está en el original, es cierto, y no debería haber sido añadida. Puede llevar interpretaciones erróneas sobre el significado. Desde el punto de vista académico y desde el punto del texto original, bueno, esta palabra no debió haber sido añadida. Muchos ahora dicen, bueno, esto nunca debió haber sido añadido, pero ahora les expliqué por qué fue añadida y por qué Cipriano de Valera lo hizo. Lo otro,
¿Debe mantenerse extraña en las traducciones actuales? Debe mantenerse extraña en las traducciones actuales desde una perspectiva académica y textual. Extraño no debería estar en el versículo, ¿no? Traducciones más modernas como la NBI, nueva versión internacional, la Biblia de las Américas, la nueva Biblia de las Américas, ya han corregido esto, eliminando extraña. Aquí le puse una captura de pantalla de la Biblia YouVersion, que es una Biblia digital que tiene casi todas las versiones de la Biblia en diferentes idiomas. Y aquí vemos que en la nueva traducción viviente, dice: la persona que hable lengua se fortalece a sí misma, pero el que dice una palabra de profecía fortalece a toda la iglesia. Aquí vemos que la nueva traducción viviente, que es una versión, a mí me gusta, una traducción moderna, ya no incluye la palabra extraña, y la NBI tampoco la incluye. Entonces sí hay traducciones donde han decidido eliminar esa palabra, ¿sí? Pero la versión 1960, la 95 y la 2020 han mantenido por tradición extraña, pero sigue sin estar en el original. Entonces así la Reina Valera de 1960 mantiene un elemento interpretativo que no está en el texto original. Entonces ese añadido no es para engañar a la gente, como dijo este sujeto, este testigo de Jehová, no es para engañar a la gente, sino que es un elemento interpretativo para entender. Cuando dice extraña, te está diciendo que no es un idioma humano, es una lengua espiritual, una lengua celestial que es producto del mismo Espíritu Santo que te hace hablar. Entonces es un elemento interpretativo, no es una adición para tratar de engañar a la gente. Tampoco eso hace que la Biblia 1960 sea corrupta, como dijo este sujeto, que no debería estar. Si ustedes dicen, ¿por qué eso no aparece en el original? Pues está, sí es cierto, no está en el original, pero pudieras buscar la versión nueva traducción viviente o la NBI si no querés encontrarte con eso, pero es bueno tener más de una versión. Ahora, el video no estaba con ese objetivo de encontrar la verdad de por qué estaba esa palabra allí y no aparecía en el original, y por qué no aparecía en la Biblia de los Testigos de Jehová, cuando ustedes saben que en la Biblia de los Testigos de Jehová hay muchos libros apócrifos. Claro, eso no lo dice porque no le conviene al testigo de Jehová, pero ahí está la verdad. Es un elemento interpretativo que lo añadió Cipriano de Valera en 1602 por la misma teología reformada, el mismo pensamiento reformado que aún se mantiene, de que la Biblia debe estar en un idioma donde todo ser humano la puede entender y entender el mensaje de salvación, entender el mensaje de amor hacia Dios, el mensaje del Señor hacia la humanidad. Bien, con eso aclaramos para que ustedes tengan mucho cuidado cuando le digan que la versión 1960 es corrupta. Y como les dije, no trataba de defender a la versión 1960, pero sí llegar a la verdad, llegar al punto de por qué esa palabra estaba allí y no aparecía en el original, en qué momento se había añadido, por qué se ha mantenido y por qué ahora las versiones actuales ya no la tienen, porque bueno, consideran ellos que se van a pegar más a la original y van a parece que van a quitar esas partecitas de elementos interpretativos. Ahora, ¿se entiende mal el mensaje? Pues cuando dice lengua extraña, pues es como el aviso dice que no se refiere a un idioma humano. Pero alguien también podría confundirse cuando dice lengua y puede confundirlo también con un idioma humano si no entiende el contexto. Hay muchas personas que leen la Biblia sin entender el contexto, sin buscar el contexto, aunque ahí se refiere, no específicamente dice lengua espiritual, pero se entiende en el contexto que se está refiriendo a un idioma que no es humano.
Muchas gracias y espero que esto les haya sido de bendición a ustedes. Dios me les siga bendiciendo.